Estás loco. Danzo golpeó la mesa con las manos en un ataque de ira inmaduro. La expresión de Minato permaneció inmóvil, su mirada relativamente indiferente. Siendo honestos, sus pensamientos estaban en otra parte en ese momento. Esperaba que Naruto estuviera teniendo un buen día en la escuela. Lo había colmado de elogios tras su declaración sobre que los Uchiha debían regresar al centro de la aldea. Minato no había dudado mucho del plan antes, claro, pero ahora iba a llevarlo a cabo sin dudarlo. Porque ahora no era solo idea suya, sino también de Naruto. No la última vez que lo revisé, Danzo-sama. Minato respondió con serenidad y respeto. Shikaku se aclaró la garganta mientras Yashiyuga disimulaba su bufido divertido con una tos educada. Si Tsume Inuzuka hubiera podido asistir a esta reunión, probablemente estaría completamente perdida. Se echa mucho de menos el toque cómico. Personalmente, me gusta bastante la idea. Lo segundo, añadió Fugaku de inmediato, con el rostro entornado para mantener la calma. Había estado sudando desde el momento en que cruzó la puerta. Si no recibían el apoyo de los demás jefes de clan y al menos de uno de los ancianos, el plan de Minato seguiría al garete. El rubio actuaba como si no fuera gran cosa, con indiferencia al presentarlo, como si solo hablara del clima. Fugaku podía ver más allá de eso. Veía las paredes de acero que se habían erigido para resistir el torrente que recibía. Solo podía esperar que aguantaran. Claro que sí, espetó Danzo. Varios ninjas y civiles vieron los ojos Sharingan del Kyuubi esa noche. Tenemos razón en estar nerviosos. Moverlos era lo mejor para la sanación de la aldea. No queremos deshacer eso y causar inquietud. Minato tomó nota mental de la falta de respeto. Si insistía, Minato podría conseguir que lo expulsaran. Se había vuelto arrogante desde la muerte del rubio. Hiruzen era demasiado blando para su propio bien. ¿En qué clase estaría Naruto ahora mismo? ¿O era la hora del almuerzo? Le había hecho un dibujo la otra noche. Un dibujo de él y Minato solos, con Pakun como invitado, porque es el mejor amigo de Naruto en el mundo. Estaba colgado en el refrigerador hasta que Minato le puso un marco. Quizás una veta de madera negra. ¿O sería mejor un marrón natural? Quizás conseguir uno un poco más grande también estaría bien. Podrían añadirle un borde naranja. A Naruto le gustaría, ¿verdad? Claro que sí. Le encantaba el naranja. Sí, murmuró Minato distraídamente, entrecerrando los ojos mientras debatía para sí las ventajas y desventajas de una figura más grande. Tenía ojos Sharingan. No sé si lo recuerdas, pero estuve allí. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía oír caer un alfiler. Minato levantó la vista y salió de sus pensamientos, arqueando una ceja al ver los rostros atónitos que lo observaban. Fugaku parecía como si acabaran de firmar su sentencia de muerte, con el rostro pálido como la muerte. Minato esbozó una sonrisa que rezumaba tranquilidad, irguiéndose un poco en su asiento. Un marco de roble con un borde naranja alrededor de la foto. Esa fue definitivamente su elección final. Se vería increíble, sobre todo si Naruto lo decorara, quizás uno blanco sería mejor entonces. Así podría pintarlo más fácilmente. Kakashi dijo que su hijo era muy artístico pintando, ¿verdad? El aire en la habitación era sofocante. Minato esperó pacientemente a que todos procesaran las palabras, observando las reacciones para ver dónde debía intervenir más. Excepto Danzo, claro. Necesitaba iniciar una investigación exhaustiva sobre este tipo. Cuanto más investigaba los registros de los años que se perdió, más sospechoso se volvía el hombre. Nunca había sido fan de Danzo, y ahora lo era aún menos. Sin duda, estaba tramando entre bastidores. Minato no tenía muchas ganas de descubrir qué implicaban exactamente dichas conspiraciones. Entonces, ¿estás diciendo que el clan Uchiha? Choza se quedó en silencio, con una expresión de absoluta confusión. Minato ladeó la cabeza de una forma que hizo que el Akimichi se callara, con una expresión casi asustada. La sonrisa de Minato carecía de calidez. No porque estuviera enojado con ellos, sino porque esta conversación requería un tono gélido para que su mensaje se entendiera. Nunca dije eso, suspiró Minato. Dije que tenía ojos Sharingan. No es que el clan Uchiha tuviera la culpa. Te contradices, graznó Danzo, con aspecto de no saber cómo sentirse. Claramente creía que Minato iba a negar rotundamente la afirmación del Sharingan, pero Minato nunca había sido un mentiroso. De hecho, se enorgullecía de su brutal honestidad. Sí, el Kyuubi tenía ojos Sharingan. No, el clan Uchiha no había tenido la culpa. De nuevo, él estaba allí. Él sabe mejor que nadie lo que pasó.
De hecho, probablemente es el único en toda la aldea que conoce toda la historia. Suponiendo que el hombre que lo atacó no estuviera escondido por aquí. Tenía el presentimiento de que Naruto no estaría allí si ese fuera el caso. No lo creo. Es bastante simple, la verdad. Minato sonrió radiante, hablando como si le explicara algo a un niño de 2 años. Danzo se sonrojó al oír el tono. Fuera de rabia o de vergüenza, a Minato le daba igual. ¿Dudas de mí, Danzo-sama? Si no recuerdo mal, fui yo quien estuvo allí, no tú. Todos los demás presentes en el nacimiento de Naruto murieron trágicamente. Soy el último testigo directo. Con 6 años de diferencia o no, para mí todo parece como si hubiera sido ayer. Diría que mis experiencias y la frescura de mis recuerdos superan cualquier rumor que hayas oído, ¿no crees? Fugaku parecía un poco más tranquilo, al igual que los demás jefes de clan. Minato observó a Danzo pasar por las 9 etapas del duelo e intentó no divertirse demasiado. Se preguntó si debería encargar una copia del dibujo de Naruto. No, 2 copias. 3. El original iría en el marco de la sala, pero Minato podría tener una copia para su habitación. Kakashi seguramente también querría una copia, y luego necesitaban una de respaldo por si acaso. Quizás deberían hacer una 4ª para Pakun, ya que también estaba en el sorteo. Sí, sería considerado. Iba a necesitar más marcos, de hecho, todos podrían decorar uno. Podría ser un evento familiar. Sería adorable, ¿verdad? A Naruto le encantaría. Señor Ford, quizás nos ayude a comprender su decisión si nos cuenta lo que sucedió esa noche, sugirió Koal con suavidad, con expresión algo contrariada al mirar al líder del clan Uchiha desde su asiento a la izquierda del de Minato. Si está dispuesto, claro. Admito que yo también he tenido bastante curiosidad, tarareó Shikaku con tono relajado. Yo también, dijo Yashi, inclinando la cabeza. No queremos asumir lo peor del clan Uchiha, pero con tan poca información es difícil basarse en otra cosa que no sean las pruebas de los testigos. ¡Qué idea tan maravillosa! La sonrisa de Minato era casi amenazante. Lo simplificaré. Nos atacó un Uchiha ajeno a Konoha o al clan Uchiha tal como lo conocemos hoy. Se enteró del nacimiento de alguna manera y rompió la barrera. Amenazó a Naruto y me separó de Kushina el tiempo suficiente para entrar en su subconsciente y tomar el control del zorro de 9 colas. Esto con la intención de destruir Konoha. Creo que todos podemos recordar un momento histórico en el que esto sucediera, ¿verdad? Solo conozco un hombre registrado que sabe cómo controlar por completo a una bestia con cola. Era una versión abreviada de los hechos, pero era todo lo que necesitaban saber. No necesitaban saber cómo lloraba Kushina ni el miedo inmenso que Minato sentía por su hijo y su esposa. No necesitaban ni un atisbo del dolor devastador que había estado, y aún estaba, sintiendo. No necesitaban saber cómo se le paró el corazón al ver las etiquetas explosivas en la manta de bebé de su hijo, ni cómo se le destrozó el alma al darse cuenta de que tendría que sellar al demonio en su propio hijo. Eran detalles sin los que podían vivir. Sin los que vivirían, pues Minato se negaba a revelarlos. Las palabras brotaron a raudales. Las pronunció con normalidad, sin inflexión ni emoción en el tono. Cualquier señal de debilidad haría que Danzo se abalanzara sobre él y se burlara de su juicio. Le dirían que estaba cegado por el dolor y por los viejos lazos de amistad que tenía con el clan Uchiha. Minato no podía dejar que la situación se le escapara así. Minato quería que la aldea fuera un lugar seguro donde su hijo pudiera prosperar. Este era uno de los muchos pasos que debía dar para restaurar Konoha a su estado anterior. Para sacarla del estado de fractura en el que se encontraba. Todos en la sala miraron a Minato como si no pudieran creer lo que había dicho. Fugaku parecía aturdido y un poco asustado. Sabía que no era su clan el que buscaba liberar al 9 colas, y los ancianos del clan habían discutido entre sí qué implicaba eso sobre lo que realmente sucedió esa noche. Pero lo que Minato insinuaba, era una locura. Ni siquiera él mismo podía creerlo, por mucho que lo intentara. ¿Estás insinuando que Madara Uchiha está vivo de alguna manera y que intentó aprovechar la oportunidad para volver a atacar Konoha? ¿Después de tanto tiempo? Preguntó Mura con asombro, mientras sus gafas se deslizaban ligeramente por el puente de su nariz. Eso es exactamente lo que insinuó. Minato sonrió, pero parecía una amenaza. Después de todo, Omura-sama, no he envejecido ni un día en los últimos 6 años. Y que conste que luché y hablé con este hombre. Creo que mis deducciones son acertadas y tengo plena fe en la lealtad del clan Uchiha. Eran y siguen siendo amigos cercanos de Kushina y de mí, y no creo que traicionen el hogar que aman tan fácilmente.
Fugaku sonrió levemente, con el pecho henchido de orgullo. Había algo en la fe de Minato que lo hacía sentir seguro, y las miradas especulativas e inciertas de los ancianos contrastaban con las suspicaces a las que se había acostumbrado. Los demás jefes de clan también parecían convencidos, y le dirigieron a Fugaku miradas tranquilizadoras. Minato aplaudió como si cerrara un libro, radiante de felicidad. Pasemos a temas más brillantes. ¿Por qué no hablamos de las ventajas de devolverlos a la tierra que les pertenece por generaciones? No somos colonizadores. Además, la tasa de criminalidad ha subido un 20% en los últimos 6 años, y no estoy seguro de que no esté relacionado, ¿no? ¿Desde cuándo lanzas kunai también? Se burló Sasuke, mirando a Naruto con un desdén que no se molestó en disimular. Todos estaban afuera practicando con Senbon, kunai y shuriken. Sasuke tenía el suficiente prestigio como para no necesitar la ayuda de Iruka, y el maestro siempre había evitado a Naruto, ahora más que nunca. El heredero Uchiha, de alguna manera, había logrado gravitar hacia el Jinchuriki rubio al darse cuenta de que el chico de ojos azules, en realidad, lo estaba haciendo mejor que él. Mi papá me enseñó cómo. Naruto sonrió, sintiéndose un poco humillado por su admisión. Su padre era increíble, después de todo. Todavía era absolutamente extraordinario pensar que el cuarto Hokage era su padre y que parecía disfrutar de pasar tiempo con él. ¿Acaso no había oído los rumores sobre que era un monstruo? Si no, Naruto esperaba no haberlos oído nunca. Amaba a Minato, a Kakashi y a todos los Ninken con todo su corazón. No estaba seguro de sobrevivir si se lo arrebataban. Pensé que no tenías padres. Sasuke frunció el ceño, pero no lo dijo con excesiva rudeza. Naruto no se atrevía a ofenderse. Todos sabían que el pequeño y triste Naruto Uzumaki era huérfano. Si él mismo apenas podía creer que tenía un padre, no podía esperar que los demás creyeran que también lo tenía. Sí, bueno, ahora sí, mocoso descarado. Refunfuñó Pakun desde donde estaba acurrucado al pie de un arbusto cercano. Ni se molestó en levantar la cabeza de sus bracitos regordetes, abriendo un ojo para mirar a Sasuke con enfado. ¿No tienes mejores cosas que hacer que andar por ahí insultando a la gente? ¿Qué chavales de hoy en día? Vete a otro sitio, chaval, o te delataré con el jefe. Sasuke se sonrojó de vergüenza, recordando de inmediato el consejo de Itachi sobre ser amable con todos los que se cruzaban, porque nunca se sabía por lo que estaban pasando. Su padre también lo había estado regañando últimamente por sus modales. No le gustaba Naruto, pero parecía que últimamente había sido menos idiota y ruidoso. Incluso siendo un completo idiota, Sasuke no tenía ninguna razón para ser cruel. Preguntarle a alguien por sus padres cuando supuestamente estaban muertos era bastante insensible de su parte. A menos que los padres de Naruto no estuvieran muertos, claro. Se daba a entender claramente que su padre estaba cerca. Y por da a entender, se refería a decirlo directamente. ¿Cómo, ahora mismo? No, no pasa nada. Sasuke teme siempre es así, dijo Naruto como si fuera cierto. Pero sí tengo papá. Acaba de regresar, y me mudé a su casa con él y casi. Y todos los perros. La expresión de Sasuke se contrajo al oír el apodo, pero llevaba llamando idiota a Naruto desde que tenía memoria y decidió que sería bastante infantil enojarse por el favor que le devolvían. Sería una hipocresía. Esa palabra le había enseñado Shisui. Naruto dijo lo que tenía que decir con muchos gestos que ayudaron mucho a transmitir la seriedad del mensaje. Sasuke no pudo evitar asentir para expresar su comprensión. Esta conversación no fue tan tediosa como él creía. A todos los demás no les gustaba Naruto. Era irritante y hacía muchas bromas tontas, pero Sasuke no le veía nada malo aparte de eso. Pero ya tienes 6 años. ¿Dónde estaba tu papá antes? Sasuke frunció el ceño pensativo e intentó encontrar la razón, pero fue en vano. No podía imaginar por qué su padre se alejaba tanto tiempo. La sonrisa de Naruto se atenuó un poco, pero volvió con toda su fuerza al instante. Sasuke lo miró con desagrado. ¿Cómo podía soportar ser tan brillante tan temprano? ¡Qué irritante! Se lastimó muchísimo. Así que creo que tardó mucho en recuperarse, dijo Naruto, con voz muy segura de sí mismo. Ese razonamiento le pareció lógico a Sasuke. Dijo que lamentaba mucho haberme hecho esperar tanto, pero no lo culpo. No es su culpa que se lastimara. Sí, asintió Sasuke de inmediato. Eso sonaba bien. Naruto no era tan ruidoso ni molesto como solía ser hoy. Entonces, ¿cómo apuntas tan bien? Sasuke fue lo suficientemente hombre como para admitir que Naruto era definitivamente mejor lanzando kunai que él.
Pero eso fue solo porque había tenido un adulto que lo ayudaba a practicar. Itachi ni había estado demasiado ocupado para ayudar a Sasuke a practicar últimamente, así que estaba oxidado. Esas eran las únicas razones. En serio. Pero si Naruto supiera cómo y se lo enseñara, definitivamente podría impresionar a su padre y a su hermano. Valdría la pena la vergüenza. Naruto sonrió con entusiasmo y no se burló de él por preguntar, como Sasuke pensó que haría. Sasuke sintió que la curiosidad lo invadía un poco y frunció el ceño. Esto realmente no tenía sentido. Naruto era definitivamente más ruidoso que la mayoría, pero no tan tonto como Sasuke creía. Incluso era amable. Más amable que la mayoría de los demás niños de la clase. Entonces, ¿por qué no le caía bien a la gente? ¿Por qué eran tan crueles? Había visto a algunos civiles maltratarlo e insultarlo, pero Sasuke nunca había visto ni oído una razón clara. Sasuke apretó su kunai sin filo, decidido. Un buen ninja siempre sabía cuándo investigar, y esta era una de esas cosas. Sasuke llegaría al fondo del asunto. Incluso si eso significaba una exposición prolongada a Naruto Uzumaki y sus dos neuronas quisquillosas, que, por cierto, eran mucho mayores que las 0 que tenía antes. Y luego simplemente lo lanzas. Naruto lanzó el kunai al árbol y se clavó en el centro. Se giró hacia Sasuke con una sonrisa radiante. Ahora tienes que intentarlo. Sasuke llegó al ring más cercano al centro en su primer intento, pero a Naruto no le importó. Y Sasuke descubrió, extrañamente, que a él tampoco le importaba. La reunión con los jefes de clan resultó ser bastante fructífera. Y por fructífera, Minato se refiere a que se sentó allí pacientemente, esperó a que Danzo terminara su rabieta y luego continuó implementando su plan a pesar de los obvios prejuicios del anciano. La mayoría de la gente cederá si uno se sienta allí y los mira fijamente el tiempo suficiente, ¿y qué opción le quedaba realmente a Danzo bajo la mirada penetrante de Minato? Los demás jefes de clan y ancianos respaldaron al recién reinstalado Kage. Sin aliados que lo apoyaran, Danzo no tenía motivos para rechazar lo que Minato le ofrecía. Y así, la construcción del antiguo complejo Uchiha continuó mientras el clan se preparaba para regresar a su antiguo hogar. Fugaku los había invitado a cenar a él y a Naruto para intentar expresarles su enorme agradecimiento. Kakashi estaba haciendo algo relacionado con ninjas. De todas formas, no había querido ir, afirmó con tono despreocupado. Las cosas entre los clanes Ataque y Uchiha estaban tensas debido a su posesión de un Sharingan. Minato estaba un poco decepcionado, pero lo comprendía. Esta podría ser una gran experiencia para fortalecer la relación padre-hijo. Incluso ahora era la primera vez que iban solos al mercado, lo cual era emocionante, en un sentido familiar, que Minato no pudo evitar disfrutar. Deberíamos llevar un regalo. Minato tarareó para sí mismo, mirando la lista de la compra. Naruto estaba entusiasmado a su lado, observando la plaza del mercado con los ojos abiertos. Normalmente lo mirarían mal por estar allí, pero su padre atraía muchísima más atención que él. Su bata blanca y su pelo brillante lo delataban, así que todas las miradas estaban puestas en él. A Naruto no le importó. Lo prefería así. Su padre era tan genial. No podía creer que fuera el hijo del cuarto Hokage, él. Pero ¿y si su padre descubría que era un monstruo? Todavía le molestaba. Alguien se lo diría tarde o temprano. Amaba mucho a su nuevo padre y la casa que compartían. La idea de perderlo le dolía el estómago y le daba un vuelco el corazón. Tenía demasiado miedo de mencionar su reputación y preguntar. Naruto no creía que su padre se deshiciera de él jamás. Pero aún persistía esa duda persistente que le decía que tenía que mantenerse alerta, dar lo mejor de sí. Se esforzaba por no ser demasiado molesto o una molestia. Tenía que ser inteligente para que su padre todavía lo quisiera. Tenía que portarse bien, no ser demasiado ruidoso y no estorbar. Después de todo, ¿qué clase de Hokage querría a un monstruo inútil como hijo? Naruto tenía que ser más que eso. Tenía que compensar el odio que la aldea sentía por él siendo mejor. Podríamos comprar fruta. Exclamó Naruto emocionado, listo para dar sugerencias. A la gente le gustaban las frutas como regalo, ¿verdad? Minato asintió, y Naruto sintió un sobresalto. Había dicho lo correcto. Oh, pastel. A la gente le gusta el pastel. Claro. El pastel y la fruta parecen una combinación estupenda, coincidió Minato con una sonrisa, mirando a su hijo con una calidez desenfrenada. Naruto le sonrió radiante, la luz de la vida de Minato. ¿Cómo había sobrevivido antes sin un hijo? Se lo preguntaba a diario. Tú consigues una fruta deliciosa y yo busco un pastel.
¿Te parece bien? Nos vemos aquí en 5 minutos. Los ojos de Naruto se iluminaron con la misma intensidad que los de Kushina cuando sentía que alguien la desafiaba. Minato sintió un cariño inmenso que lo invadía cuando el chico asintió con sinceridad, apretando sus pequeñas manos en puños decididos. Minato le devolvió la sonrisa e hizo un gesto similar, bajando la mano para que Naruto pudiera golpearla con la suya en señal de camaradería. Minato vio al chico girar sobre sus talones y alejarse hacia un puesto cercano lleno de productos frescos y cosas por el estilo. Resopló y se giró para buscar un pastel. Naruto corrió hacia las primeras cajas de fruta que vio, decidido a encontrar un melón que le bastara. Sakura-chan había mencionado en clase una vez que los melones eran carísimos, así que la gente solo los compraba en ocasiones especiales. Su padre había dicho que tenían mucho dinero, así que seguro que un melón estaría bien, ¿verdad? El dinero en su bolsillo tintineaba como recordatorio de su nueva misión. Era la primera vez que su padre le pedía algo importante, así que sin duda tenía que hacerlo bien. Encontraría la mejor fruta del mundo, créanlo. Se acercó a las gradas y su pulso se aceleró. En ese momento se dio cuenta de que esto probablemente no iba a salir muy bien. La historia de su vida. Tal vez podría pasar desapercibido si se mantenía lo suficientemente reservado. No lo sabía. Separarse de su padre probablemente no había sido la mejor idea. Sin él para atraer las miradas errantes de quienes los rodeaban, Naruto se encontró una vez más sometido al peso deslumbrante del odio del aldeano. Se preguntó distraídamente qué había hecho para merecerlo, pero no le dio demasiadas vueltas. Nunca obtendría una respuesta real. Nadie le explicaba nunca por qué era un monstruo. Simplemente le decían que lo era. El puesto tenía algunas de las sandías más grandes que Naruto había visto en su vida, y supo de inmediato que era el lugar indicado. Eran definitivamente más caras que un manojo de manzanas, pero no estaban tan mal como Naruto temía. Parecían pesadas. Quería comprar una grande para la familia Uchiha, pero tampoco quería que se le cayera y se arriesgara a magullarla. Quizás sería bueno ir a buscar a su padre. Pero se suponía que debía llegar a un acuerdo con él y su melón. Ese era el trato. Su padre se quedaría con el pastel, él con la fruta. No podía decepcionarlo. Con renovada determinación, extendió la mano para rodear con los brazos el más grande del montón, decidido a sacudirlo y golpearlo para ver si servía. Nunca tuvo la oportunidad. Una mano dura lo agarró por la espalda de la camisa antes de que pudiera, y sí, probablemente debería haber visto venir algo así a una milla de distancia. ¿Qué demonios haces en mi puesto? Tronó una voz grave y áspera. Naruto sintió que lo levantaban y se desplomó. Pelear siempre lo empeoraba. Con suerte, lo echarían sin patearlo. El hombre que lo agarró es alto y calvo. Mayor que su padre, con una barriga regordeta y brazos musculosos que lo levantan como si no pesara nada. Mocoso monstruo. No eres bienvenido por aquí. Lo siento. Naruto balbuceó débilmente. Las lágrimas le picaban en los ojos, la frustración y bastante miedo se acumulaban junto a la ansiedad. Es tan patético. Quiere ser ninja, pero no puede conseguir ni una sandía. Su padre seguro que está molesto con él. Debería haberse quedado en casa con Pakun y los otros perros cuando su padre le pidió que viniera. Solo, quería pasar tiempo con él y hacer cosas con él. Esto iba a pasar, ¿no? Habría llegado tarde o temprano. Solo deseaba que no fuera así cuando salía con su padre. Tener una familia todavía lo deja incrédulo. Tener a su padre, a Kasi-san y a los perros. Es más de lo que jamás podría haber pedido, y casi le hizo olvidar lo mucho que lo odiaban los demás. Pero todas las burbujas acababan por estallar, y esta no era la excepción. La realidad siempre se colaba y lo apretaba en algún momento. Simplemente deseaba que hubiera tardado un poco más, ¿sabes? El hombre sale del puesto, gritándole lo indeseable que es y que es un monstruo que debería saber dónde está, sacudiéndolo como si fuera un trapo sucio. Nada que Naruto no haya oído antes. Desearía que fueran más creativos con sus insultos. Está un poco asustado, pero está demasiado acostumbrado a que esto suceda cuando compra comida como para sorprenderse. El verdadero miedo solo lo ataca cuando el hombre lo levanta más y retira el otro puño. Naruto ya ha estado en esta posición y sabe que le va a doler, pero solo puede prepararse. Solo que el golpe no llega. Pero sí un destello amarillo. Todo sucede tan rápido que Naruto podría haber parpadeado y no haberse dado cuenta. La multitud a su alrededor se llena de jadeos.
¿Por qué? Porque en un momento su padre no está allí y al siguiente sí, arrancando a Naruto de la mano apretada del frutero ofensor y apretándolo contra su costado, su otra mano saliendo con rapidez y precisión y envolviendo con fuerza el cuello del otro hombre sin piedad. Los ojos de Naruto se abren de par en par cuando el frutero es estrellado contra el suelo con un golpe sordo, la expresión usualmente cálida de su padre se distorsiona con algo de furia y veneno. Quita tus malditas manos de mi hijo. Si sea la voz de su padre, fría y sin el amor que Naruto siempre ha sentido en ella. El mercado queda en un silencio inquietante. Naruto observa con los ojos abiertos y llorosos como el frutero es levantado brevemente por el cuello antes de caer de nuevo al suelo. Naruto aprieta el abrigo de su padre. Algo se asienta en él al darse cuenta de que, lo están defendiendo. Su padre lo está defendiendo. Hokage-sa, el frutero empieza a jadear. Minato se aprieta el cuello antes de tener la oportunidad, furioso. No podía creer lo que acababa de presenciar. No estaba seguro de haberse sentido tan asesino antes. Minato se enorgullece de su compostura en situaciones difíciles. O lo hacía, pero maldita sea. Sabía que al entrar en situaciones que a la aldea no le gustaba Naruto, pero no se había dado cuenta de lo mal que estaba. Pensó que era algo que podría ir reduciendo poco a poco para la comodidad de Naruto, ya que sumergirse en el abismo sin más le había parecido demasiado. Pero darse la vuelta y ver a su precioso hijito sacado de un puesto como si fuera un trozo de basura extraviado. ¿Un hombre manipulado por un completo desconocido? En absoluto. Se sintió enfermo viendo al vendedor de frutas escupirle insultos, y ver a su hijo tomándolos como si estuviera acostumbrado. Acostumbrado. Tenía 6 años y era lo mejor del maldito planeta, y estaba acostumbrado a este tipo de cosas. Maldita sea. En todo caso, deberían elogiarlo por asumir semejante carga. Ningún niño merecía esto, y menos su hijo. Su corazón casi se detuvo al ver a Naruto a punto de recibir un golpe. Alguien tuvo el descaro de alzar la mano contra su hijo. Su hijo de 6 años, tan pequeño, inteligente, brillante y amable. ¿Cómo podía alguien mirarlo y querer hacerle daño? ¿Dónde estaba la desconexión? ¿Cómo podían mirar a su hijo y pensar monstruo al ver sus grandes ojos y mejillas redondas? Minato está a punto de estrangular al hombre. Está a punto de observar impasible cómo la vida lo abandona. Su rostro ya empieza a ponerse morado, sus manos arañan inútilmente el agarre cada vez más fuerte de Minato. Lo único que lo detiene es el pequeño sollozo de su hijo. Lo devuelve a la realidad y suelta la mano, enderezándose y centrando su atención en cosas más importantes. Ignora la forma en que el hombre se ahoga buscando aire debajo de él y, en cambio, le sonríe con compasión. ¿Estás bien, Naruto? Le pregunta a su hijo, con los ojos abiertos y llenos de lágrimas. Lo siento. No debería haberme separado de ti así. Sabes que nada de lo que dijo era cierto, ¿verdad? Naruto no parece creerle del todo. Los espectadores tampoco. Naruto no podía asimilar lo que acababa de pasar. Su padre lo había defendido. Como un verdadero padre. Aunque todos los aldeanos lo fulminaban con la mirada y aunque su padre oyó que lo llamaban monstruo, acudió a su rescate. Le preguntaba si estaba bien, lo abrazaba y lo miraba con la misma calidez. Era suficiente para hacerle llorar. No encontraba las palabras mientras su padre lo acercaba más, dejando que Naruto hundiera la cara en su ancho hombro. Cerró los ojos con fuerza y se aferró al abrigo de su padre. ¿Por qué su padre no creía que fuera un monstruo? No les creía a los aldeanos. No se va a ir. Parece demasiado bueno para ser verdad, pero no lo es. Esto está pasando. Es su padre, y todavía lo quiere, y no está enojado. A Naruto no se le había ocurrido que no estuviera molesto de alguna manera. Estaba tan acostumbrado a que la gente se enojara con él que, Minato no insiste más. Simplemente lo sujeta, volviéndose para mirar con una frialdad deslumbrante al hombre que lucha por levantarse del suelo. Minato observa con indiferencia cómo el frutero se congela, con los ojos llenos de miedo y el cuello decolorado por el férreo agarre con el que Minato lo había sujetado. Tiembla como una hoja al viento. Minato le da una palmadita en la espalda a Naruto. La muestra pública de violencia probablemente generaría reacciones negativas, pero, sinceramente, eso le importaba un comino en ese momento. Por Naruto, valió la pena. Creo que Fugaku nos perdonará por no haber traído melón ni pastel esta vez. La voz de Minato era alegre y alegre por su hijo, pero su expresión decía otra cosa. Tenía los ojos abiertos y lo que había detrás no era nada agradable. Tranquilo, Naruto. Nadie te va a molestar mientras yo esté cerca.
Es mi trabajo protegerte, ¿de acuerdo? No eres un monstruo, eres mi hijo. Así que no te preocupes por lo que digan, ¿de acuerdo? Solo dime si alguien te vuelve a acosar y papá se encargará. De acuerdo. Naruto lloró en señal de acuerdo. Minato asintió, tarareando una melodía reconfortante. Les dedicó una última sonrisa a los espectadores, pero no fue amable. Se apartó de ellos mientras caminaba. La sonrisa de Minato se volvió un poco más sincera a medida que avanzaba. Sí, nadie se metería con su hijo a partir de ahora, estaba seguro. Okage-sama. Itachi parecía asombrado al ver al destello amarillo en persona, con sus ojos oscuros abiertos y reverentes. Minato esbozó una sonrisa deslumbrante, sin importarle cómo Naruto se aferraba a su mano y se escondía parcialmente tras su pierna con aprensión. Aún estaba un poco afectado por los sucesos de hoy. Minato se había ofrecido a cancelar la cena y reprogramarla, pero Naruto insistió en que sería demasiado grosero. Fue mucho más considerado que Minato en ese aspecto. Naruto lloró largo rato tras llegar a casa, y Minato simplemente lo abrazó. Le costó contener la ira hacia la aldea cuando Naruto le preguntó si de verdad no le importaba ser un monstruo. Tuvo que explicarle sin rodeos que Naruto no era un monstruo. Le dolió que su hijo no pareciera del todo convencido, pero el alivio en su rostro fue suficiente para tranquilizarlo. Convencería a Naruto de su valía. No era algo que se pudiera hacer de un día para otro. Así había crecido, y los insultos arraigados en él tardarían en superarse. Itachi-kun. Estás más grande que la última vez que te vi, reconoció Minato con desenfado. El heredero Uchiha se sonrojó un poco, aún con los ojos desorbitados. ¿Cómo has estado? Me han dicho que acabas de unirte a las operaciones encubiertas de Anbu. Kakashi ha hablado maravillas de ti. Ah, ese sí. Gracias, señor. Itachi se hizo a un lado para invitarlos a pasar, siguiendo con la mirada el paso firme de Minato. Naruto no podía culparlo. Su padre era sin duda el más genial, y cualquiera se maravillaría del cuarto Hokage. Por favor, pasen. Disculpen el desorden. Hemos estado bastante ocupados, empacando. La casa Uchiha no se parecía en nada a la de Namikaze, notó Naruto. No solo era mucho más grande, sino que el estilo era diferente. Esta era más tradicional. Le recordaba a un dojo, un santuario o algo parecido, con puertas corredizas en lugar de batientes y pisos diferentes. Las paredes eran blancas y sombrías, y su mesa no tenía sillas de verdad, solo cojines en el suelo. Fugaku se puso de pie al entrar, con una sonrisa sincera dibujando su rostro, habitualmente gruñón. Sin embargo, no era el único en la sala. La mirada de Naruto bajó, fijándose en la expresión de asombro de su compañero. Sasuke Uchiha permaneció inmóvil, mirando al cuarto Hokage y a Naruto como si no pudiera creer lo que veía. Su incredulidad era evidente. Sí, Naruto lo comprende. Mucho. A veces todavía se mira al espejo y cree estar soñando. ¿Tu papá es el cuarto Hokage? La voz de Sasuke se vuelve más seria y Naruto asiente. Fugaku le lanza a su hijo una mirada de advertencia mientras estrecha la mano de Minato. Sí. Naruto sonríe levemente, mirando hacia abajo. Lo es. El orgullo radiante de Minato por sí solo es suficiente para llenar la habitación. Naruto no está seguro de si es un sueño o una pesadilla. De hecho, no lo parece. Está oscuro y húmedo, pero no está particularmente asustado. Eso no quiere decir que quiera estar allí ni nada. Lo único que sabe con certeza es que recuerda haberse quedado dormido y que este lugar apesta. Naruto definitivamente no se lo recomendaría a nadie que busque un lugar para soñar. ¿O para una pesadilla? De nuevo, no está muy seguro de dónde está el límite entre ambos, ni si ya lo ha cruzado. Naruto bajó la mirada. Estaba sumergido en agua hasta los tobillos, lo cual era un poco asqueroso. ¿Quién sabía qué contenía aquella cosa? Estaba lo suficientemente turbia como para saber que no era buena. Miró a su alrededor, clavado en su sitio. Toda la zona era una extensión interminable de negrura que parecía interminable. El agua asquerosa también, estancada y plana, tan interminable como el resto de aquel pequeño y rancio lugar. Si Naruto pudiera pedir una cosa, y solo una, sería un billete de ida. O tal vez un cupón para conseguir ramen gratis de por vida en Ichiraku's. Difícil decisión. Se oyó un sonido metálico a sus espaldas, y el corazón le dio un vuelco. Su cuerpo se movió antes de que su mente pudiera comprender lo que estaba sucediendo. Se giró con los ojos abiertos, que se agrandaron aún más al ver la imponente estructura que tenía delante.
Barras de acero, más altas que cualquier árbol que hubiera visto, lo empequeñecían con su tamaño, más gruesas que el tronco del árbol más grande y más robustas que Pakun durante una competencia de miradas. Era, con diferencia, lo más enorme que había visto en sus cortos 6 años de vida. Se quedó boquiabierto al ver la caja metálica. Registró, vagamente, que aquello era, sin duda, una jaula. Estaba mirando una jaula enorme. Una jaula muy grande con algo igual de grande dentro. «Dios mío», exclamó Naruto, observando cómo un par de ojos rojos se abrían de golpe desde la oscuridad, casi brillando al fijarse en él. El rubio encogió los hombros y señaló con el dedo acusador a la criatura. «Tú eres la razón por la que el agua está tan sucia». «¿Qué demonios?», refunfuñó la cosa con evidente irritación. La voz era tan grave y fuerte que sacudió el agua, creando ondas que salpicaban ligeramente las piernas de Naruto y lo hacían temblar. «¡Qué asco, qué asco, qué asco!». ¿Así que todo esto era solo agua del inodoro? Esa jaula no parecía lo suficientemente grande como para tener un baño contiguo. Al menos, no uno lo suficientemente grande para quien quiera que estuviera allí dentro. Esos ojos eran enormes, así que debía ser algún tipo de perro enorme o algo así. ¿Sí? Sí, no, tenía todo el sentido. Era un Ninken gigante, ya que los Ninken podían hablar y eran animales. Aunque nunca había visto un perro con ojos rojos. Era genial. ¿Pero por qué estaba atrapado? ¿Y por qué era tan grande para empezar? Espera, había leído un libro sobre eso una vez. Sobre ese perro rojo que creció hasta ser más grande que una casa. No se había dado cuenta de que estaba basado en una historia real, pero también tiene 6 años, así que hay muchas cosas que no sabe. O sea, no hay baño ahí dentro. Así que tuviste que ir. Explicó Naruto, alzando un poco la voz mientras señalaba el agua. Por eso huele tan mal. ¡Qué asco! Mocoso, no necesito, espera, ¿cómo es que estás aquí? La cosa se acercó y, madre mía. Era naranja. ¿Era el descendiente del perro rojo? Porque si se atenuaba el rojo, se volvía naranja. Ese era el color favorito de Naruto. Eres mi pequeño y tonto recipiente. Eres demasiado insignificante para estar aquí. ¿Barco? Naruto entrecerró los ojos. Miró al perro con el ceño fruncido. Era un sueño muy confuso. Se preguntaba si significaría algo. Sakura-chan dijo que ver cosas en sueños a veces simbolizaba cosas. Como que los pepinillos pueden significar ansiedad o algo así. ¿Qué significan los perros grandes y naranjas enjaulados? ¿Me estás llamando barco pirata? Ah. Y tú eres un idiota. La cosa gruñó, lo cual fue, sinceramente, grosero. Le sonrió, cortante y un poco enfadada, y definitivamente no era sincera. Naruto se sintió nervioso al instante, con el corazón acelerado. Bien. Pasando del sueño a la pesadilla, lenta pero seguramente. Al menos estaba atrapado tras esos barrotes, aunque eso significara que Naruto tuviera que meterse en agua con pis. Ven aquí y te lo explicaré todo, pequeño. Literalmente me acabas de llamar idiota. ¿Por qué iba a venir?, preguntó Naruto con voz casi quejosa. Vio como la sonrisa del perro se convertía en un gruñido. Vaya. Tacaño, claro. Naruto había lidiado con cosas mucho peores, y aún así le gustaban mucho los perros, aunque fueran malos. Quizás este solo se sentía solo y necesitaba un amigo. Mientras Naruto no se acercara demasiado a los barrotes, probablemente estaría bien. Alimaña. Le siseó. Bueno, ¿ahora lo llamaban rata? ¿Eran los bigotes? Con razón lo habían enjaulado. Su actitud era poco óptima, como diría Iruka-sensei. Oye, no es que yo haya pedido estar aquí. Ni siquiera sé quién eres. Naruto alzó las manos, sin saber muy bien qué más hacer. Podía ignorar al perro, pero eso le parecía muy grosero. Eran los únicos dos allí. ¿Qué más iba a hacer? No era como si pudiera despertarse solo con una orden. Mejor intentaba sacar lo mejor de una mala situación. Era lo que mejor hacía. Con el regreso de su padre, ya se estaba oxidando. Todo está tan feliz ahora que podría olvidar cómo ser positivo incluso cuando las cosas van mal si no tiene cuidado. Hablando de eso, soy Naruto. Naruto Uzumaki. Sé quién eres, pequeña rata. Así que lo llamaban rata. Qué patético. Qué débil. Pensar que estoy atrapado dentro de ti, precisamente, un simple niño. Qué lástima. Naruto se quedó mirando. Era mucho que procesar, la verdad. ¿Se estaba llamando a sí mismo lamentable? Quizás por eso estaba de mal humor. Tener baja autoestima no favorecía el optimismo.
Naruto lo sabía mejor que nadie, pero, espera, había dicho que estaba atrapado dentro de él. ¿Dentro de Naruto? ¿Por qué estaría atrapado dentro de Naruto? Eso, bueno, esto era en realidad un sueño, así que supuso que la logística no importaba. Cosas como esta no tenían por qué tener sentido. ¿Por qué tendría un perro naranja gigante atrapado dentro de mí? Creo que lo habría sabido antes si estuvieras dentro de mí. Naruto frunció el ceño. Observó cómo la criatura se quedaba quieta, con sus ojos rojos abiertos de rabia. ¿Había dicho eso mal? Por cómo se levanta y cómo muestra los dientes, Naruto diría que sí. Suponía que descubriría si esos barrotes eran tan resistentes como parecen. Aún así, no es lo más aterrador que le ha pasado. Amén. Perro. Rugió el perro, más furioso que nunca. Naruto frunció el ceño al ver cómo chasqueaba los dientes. Su largo brazo atravesó las puertas de la jaula y lo atacó, pero era demasiado corto para asustarlo. ¡Guau! Tenía las patas más raras que Naruto había visto en su vida. ¿Eran pulgares oponibles? ¿Se parecían mucho a pulgares oponibles? ¿Era un mapache? No, definitivamente era un perro. Su hocico lo delataba. Quizás porque era grande, sus dedos habían crecido con él y se habían vuelto dobles o algo así. Soy el legendario zorro de 9 colas. El Kyuubi. No soy un perro. Te destrozaré y nunca encontrarán todos tus pedazos, mocoso. En cuanto rompa este sello y tome el control, y sí. Naruto se quedó en blanco justo ahí, incluso cuando el perro sacudió la jaula con tanta fuerza que sacudió todo el lugar y salpicó el pijama de Naruto. Sin ofenderlo, pero su padre era muchísimo más aterrador. Casi habría matado a ese tipo del mercado, lo cual era genial. Además, Iruka-sensei aún no se había recuperado de la charla de su padre con él aquella vez. Este perro era muy grande y ruidoso, pero Naruto había conocido a mucha gente muy grande y ruidosa, y nunca fueron tan mordedores como ladradores. Además, era demasiado peludo para ser tan amenazante. Y estaba atrapado tras unos barrotes que ni siquiera se habían movido, incluso mientras todo el lugar temblaba. Naruto observó pacientemente cómo el perro prácticamente echaba espuma por la boca, con las manos a la espalda cortésmente, mientras la criatura se relajaba lentamente. Aún con aspecto de furia abrasadora, se aferraba a los barrotes y metía el hocico entre ellos lo mejor que podía. Algo naranja y turbio sangraba en el agua alrededor de los barrotes de la jaula, comenzando a filtrarse lentamente. ¿Era eso? Espera, ¿se había orinado? ¿Era pipí? Tenía que serlo. Vaya, qué asco. ¡Qué asco! A Naruto no le gustaba esto. Oficialmente, territorio de pesadilla. Naruto miró la cosa naranja e intentó disimular su absoluto disgusto. Mira, sé que tengo 6 años, pero no soy idiota. Claramente no eres un zorro. Lo soy. La criatura respondió de inmediato, con voz mordaz, áspera y demasiado defensiva. Naruto lo miró con franca compasión. Claro. Dijo débilmente. Respiró hondo. Pero sabes que si fueras un perro, estaría perfectamente bien. Dije que no soy un maldito perro, idiota. Espetó la criatura. Naruto levantó las manos en señal de rendición. Deja de mirarme así. Claro, claro. Asintió Naruto al instante, frunciendo el ceño. El pobre no tenía ni idea de qué era ni quién era. ¿El zorro de 9 colas? La jaula estaba demasiado oscura para distinguir las colas, pero vamos. Su padre había oscurecido por completo las 9 colas cuando Naruto nació o algo así. Tenía que ser un perro. Naruto ha pasado mucho tiempo con los perros de Kashi y esto definitivamente le parece lo mismo. Con lo enfadado que está, sí, es como un perro furioso ladrando a los desconocidos que pasan por su cerca. Los zorros son silenciosos y astutos. Esta cosa tenía una cabeza muy ancha para ser un supuesto zorro. Además, los zorros no tenían bocas tan grandes ni cuerpos tan grandes. Naruto estaba seguro de ello. Habían tenido una lección sobre ellos hacía literalmente 2 semanas y había sido muy instructiva. Este tipo era demasiado peludo y tenía las orejas largas. Eran casi como las de un conejo, la verdad. Los zorros tenían orejas triangulares en la parte superior de la cabeza, no unas raras y flexibles. Además, ¿no era el de 9 colas un ser de chakra? Porque este tipo no parecía estar hecho de chakra. Soy un zorro. La criatura siseó al ver su expresión y griega. Madre mía. ¿Estaba orinando más? ¿Por qué fue esa su respuesta inmediata? Ajá. Naruto se apartó un poco del pis. ¡Qué asco! En fin, ¿quieres saber cómo me fue hoy? Decoramos marcos de fotos.
El perro gimió, pero no fue un no rotundo. Jiraiya contempló las puertas de Konoha. Parecían casi devolvérsela con toda su imponente verdor. Revestidas de piedra gris erosionada, encajadas en roca marrón pulida, eran un testimonio del ambiente general de la aldea. Una entrada robusta que delataba la fuerza de la hoja. Habían pasado años desde su última visita. Era impactante lo poco que había cambiado. Sin embargo, no estaba seguro de por qué pensó que las cosas serían diferentes. Su nuez de Adán se balanceaba con inquietud a medida que se acercaba cada vez más a su hogar, sin apartar la mirada de las grandes puertas abiertas que lo atraían de vuelta con promesas de tiempos más felices, traídos al presente. La idea de que Minato Namikaze estuviera allí, vivo y al mando, era asombrosa. Pensar que su estudiante resucitaría y reclamaría su título como líder de la aldea, parecía imposible. Maestro Jiraiya, exclamó una voz, tan increíblemente vigorizada que casi lo sobresaltó. Entrecerró los ojos al ver a un hombre desconocido asomado desde el puesto de guardia, saludándolo con la mano como si de otro modo no lo hubiera notado. Maestro Jiraiya. Ha vuelto. Lo sabes. Respondió con demasiada suavidad, y una sonrisa que no le llegaba a los ojos se dibujó en su rostro con naturalidad. Su habitual manto de carisma le cubrió los hombros, y dejó que el nudo en el pecho se aflojara un poco, diciéndose a sí mismo que todo iría bien. Estaría bien, y Minato, probablemente lo mataría si realmente hubiera vuelto, pero era un puente que ya cruzarían cuando llegara el momento. Sinceramente, la idea de que Minato hubiera vuelto y estuviera a la altura no se le había ocurrido, y no lo haría hasta que lo viera. Sentía una punzada en el estómago que le cortaba el aliento. La culpa lo abrumaba en oleadas aterradoras, amenazando con ahogarlo si no tenía cuidado. No había vuelto por Naruto. No lo había cuidado como prometió si algo les pasaba a su estudiante y a su esposa pelirroja. Había jurado proteger a Naruto y, sin embargo, nunca lo había visto en persona. Era demasiado tarde para arrepentirse a estas alturas, y lo sabía. Se sentía absolutamente patético. Menos que un hombre. Seguro que has oído hablar del regreso del cuarto señor. El joven guardia le sonrió radiante, con aspecto de estar nervioso por su propia emoción mientras Jiraiya se acercaba y se detenía junto a la caseta. Era bastante temprano, pero las señales de que la aldea empezaba a despertar ya estaban presentes al mirar hacia las calles más cercanas. No suele llegar a la oficina hasta más tarde, pero deberías poder encontrarlo en la finca Namikaze. La ha recuperado por completo y ha estado arreglando los terrenos del clan Uchiha en el centro. Se habla del regreso de la policía. ¿No es maravilloso? Ya está haciendo un gran esfuerzo por revitalizar la aldea. Jiraiya asintió lentamente mientras le contaban la información. Sabía que había inquietud en el clan Uchiha tras lo sucedido, pero ¿los habían conmovido? Él no se había dado cuenta. Se había distanciado de la aldea y sus funciones lo máximo posible cuando decidió no regresar. Darse cuenta de que lo que se había perdido era solo otro peso de culpa añadido a la carreta que arrastraba. Una carreta cada vez más difícil de arrastrar, y que iba a romperse bajo el peso que llevaba. Así es Minato. Jiraiya rió, pero con una voz forzada y tensa. Se aclaró la garganta un poco. La sonrisa en su rostro era tan forzada que le dolía. El guardia no pareció notarlo, seguía sonriendo. Bueno, supongo que tendré que ir a verlo. Agarrarlo antes de que se ponga a trabajar. Ya sabes cómo es. El guardia asintió con entusiasmo, viéndose realmente emocionado ante la mera idea de que Jiraiya volviera a ver a Minato. Fue señal suficiente para Jiraiya de que, vaya. Esto era real. Minato había vuelto, y era tan idolatrado como antes, si no más ahora. Su alumno había sido una celebridad. Joven, guapo, fuerte y amable. El orgullo de Jiraiya por él no había conocido límites, y sigue sin conocerlos. Sus sacrificios por la aldea fueron más allá de lo que cualquiera podría haber pedido, y su pérdida lo golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Jiraiya aún podía recordar las cartas estresadas que su propio sensei le había enviado, hablando del dolor en el que Konoha parecía estar ahogándose, incluso meses después del ataque. Jiraiya se registró y se fue, caminando hacia la casa de su estudiante. Aún le resultaba familiar después de tanto tiempo, como si no hubieran pasado más de 6 años desde que lo hizo. Minato se había sentido muy orgulloso de haber conseguido esa casa. Estaba tan emocionado por la familia que él y Kushina formarían en ella, y tan dispuesto a conquistar el mundo con sus propias manos. Había salido de la guerra como un héroe, ayudando a ponerle fin oficialmente y trayendo la victoria a la hoja cada vez que cruzaba esas puertas.
Nombrado entonces Hokage, estaba listo para establecerse un tiempo y disfrutar de su vida y juventud junto a su esposa y el hijo que esperaba. Jiraiya se sentía aturdido al caminar. Era casi como una experiencia extracorpórea. Estaba de vuelta en Konoha, yendo a ver a su estudiante en su nuevo hogar. Caminaba por un sendero que pocos conocían, un poco cubierto de maleza, pero no tanto como para que no se pudiera ver. Parecía que lo habían despejado un poco, casi como si lo hubiera esperado y se hubiera preparado. Jiraiya se dejó llevar por sus pies, con el corazón latiendo con fuerza en sus oídos. La casa estaba tal como la recordaba, aunque un poco más deteriorada. Era de piedra clara y color canela por fuera, con grandes ventanales en la parte delantera, sombreados por un pequeño alero. Tenía 2 pisos, con las esquinas redondeadas y varias ventanas para dejar entrar la luz natural. Kusina había insistido en que compraran la casa con más ventanas, porque Naruto necesitaba las vitaminas que producía el sol para crecer grande y fuerte. Jiraiya había ayudado a pintar el interior de la casa. Había ayudado a traer muebles e instalar encimeras nuevas. Al acercarse, la puerta se abrió de golpe. Y Jiraiya se quedó sin aliento. Minato salió. Era él, sin parecer ni un día mayor que cuando murió. Vestía su abrigo de Hokage, su cabello tan vibrante como lo recordaba y su sonrisa tan natural. Era un fantasma del pasado, y Jiraiya no tenía ni idea de qué hacer. No podía respirar, observando con los ojos abiertos como Kakashi lo seguía, siguiendo a su sensei como en los viejos tiempos. La única diferencia ahora era que Minato tenía una miniatura de él sosteniéndole la mano. Una viva imagen, solo que con la sonrisa redonda y la forma del rostro de Kusina. El Jiraiya de niño había fracasado. ¿Sí? Tuve el sueño más loco de mi vida, exclamó el chico con fervor. Llevaba un puga, uno de los ninken de Kakashi, supuso Jiraiya distraídamente, en el otro brazo y una mochila naranja chillona a la espalda. Minato se aferró la mano con cuidado, y Jiraiya no podía moverse, ni pensar, ni respirar. Estaba seguro de que su corazón había dejado de latir. Ese era Minato. El niño al que había visto como hijo, al que había visto crecer hasta convertirse en el hombre que había sido, y seguía siendo. Hoy. Estaba vivo de verdad. La carta de Hiruzen había sido real. La emoción del guardia de la puerta había sido genuina y verdadera. Minato Namikaze había regresado de entre los muertos de alguna manera, y acababa de regresar. Volvía a ser Hokage, y estaba siendo padre, y correteando con su estudiante como si el tiempo no hubiera pasado. Estaba aquí. Eso era. Si le hubieras dicho a Jiraiya que el tiempo no había pasado, casi te habría creído. ¿Sí? La voz de su alumno fue una bofetada. Jiraiya tenía la garganta apretada. Se quedó inmóvil en medio del camino, mirando fijamente cómo Kakashi cerraba la casa con llave y le revolvía el pelo rubio a Naruto. Minato seguía sonriendo, tan vivo, tan presente, tan real, y no solo una fría lápida que no le traería ni un ápice de consuelo. ¿De qué se trataba? Había un perro parlante gigante en esta jaula. Al principio estaba furioso y me gritó, pero al final se calmó un poco cuando le conté cómo me había ido el día. Nunca había oído hablar de un portaminas. ¿No es raro? Naruto sorbió un poco por la nariz, y Minato asintió con total acuerdo. Incluso él sabía lo que era una portaminas, y llevaba muerto 6 años. Aunque solo lo había descubierto hacía 2 días, cuando Naruto sacó una para hacer la tarea, esos detalles no importaban. Creo que estás pasando demasiado tiempo con los ninken, Naruto, comentó Kakashi. Tanto Naruto como Pakun lo miraron de reojo, ofendidos, lo que hizo que Minato arrullara un poco. Naruto era tan pequeño y adorable. Sobre todo cuando hacía esas pequeñas muecas con Pakun. Ser padre era lo mejor del mundo. No creo que sea posible. Espera, ¿por qué nos mira ese viejo? Naruto, como era de esperar, se detuvo al ver a Jiraiya asfixiándose en medio del camino. Minato y Kakashi lo miraron. Jiraiya vio como la sonrisa de su alumno se endurecía, y el brillo de sus ojos se apagó con una frialdad. Aunque esa era una expresión que nunca quiso que le dirigieran, Jiraiya seguía atónito de que Minato lo hubiera visto. No era un sueño. Era real. Él estaba allí. Dijo Minato con aspereza, sin dejar de sonreír. No apartó la mirada de Jiraiya ni siquiera cuando Kakashi le dio un codazo interrogativo. No te preocupes. Naruto, ¿te importaría que Kakashi te llevara solo a la escuela hoy? Prometo recogerte más tarde. Podemos tomar un helado y entrenar. Sí. Créelo. Naruto asintió con cierta vacilación, soltando la mano de su padre para alcanzar la de Kakashi, que lo esperaba.
Miró nerviosamente a su padre y a Jiraiya. No sabía quién era ese viejo, pero esta era la prueba. Su padre da mucho más miedo que un perro naranja de ensueño. Esa era la misma sonrisa que le había dedicado a Iruka-sensei, y Iruka-sensei ya no podía mirar el color azul o amarillo sin temblar. Al principio, Naruto pensó que era solo él, pero estaba bastante seguro de que su padre lo había traumatizado o algo así. Minato tarareó, agachándose y pasando una mano por el cabello de Naruto mientras el chico lo miraba con el ceño fruncido por la preocupación. Solo apartó la mirada hacia Jiraiya para sonreírle a su hijo, agachándose brevemente para murmurarle algo y darle un beso en la frente. Naruto se animó un poco y asintió vigorosamente, apretando la mano de Kakashi con más gusto. Pakun también asintió, observando cómo el Kage se levantaba de nuevo. El hombre les sonrió radiante y saludó con la mano. Kakashi sonrió con los ojos cerrados a su sensei, lanzando a Jiraiya una mirada penetrante antes de girarse para tirar de Naruto calle abajo. Minato los observó alejarse un momento hasta que estuvo seguro de que no volverían a darse la vuelta. Jiraiya sintió que se paralizaba de nuevo cuando su estudiante se giró hacia él. Cualquier atisbo de sonrisa, incluso una falsa, había desaparecido. Sensei. La voz de Minato sonó un poco baja, pero no tan fría como Jiraiya esperaba. En cambio, era triste, y eso dolió más, sinceramente. ¿Por qué no entras? Tenemos mucho de qué hablar. Jiraiya no pudo hacer nada más que seguirlo. Jiraiya había olvidado lo frío y conciso que podía ser su alumno cuando quería. Nunca antes le habían dirigido esa ira gélida. Esa mirada gélida nunca lo había penetrado con tanta fuerza como ahora. Minato era aterrador. Un aire de autoridad y poder parecía emanar de él de la forma más peligrosa. Sería de gran ayuda que Jiraiya se obligara a apartar la mirada. Después de tantos años sin ver a Minato, el sabio simplemente no podía reflexionar. Sería más fácil si Minato gritara, piensa Jiraiya. La culpa no pesaría tanto sobre sus hombros, y tal vez no sudaría tanto. La mirada opresiva de Minato se le clavó en los huesos, sacudiéndolo irreversiblemente y dificultando que sus pulmones se expandieran y contrajeran. No sabía qué hacer ni qué decir. Minato estaba vivo. Un chico al que había visto crecer, al que había entrenado, al que había visto enseñar, al que había visto convertirse en Hokage, al que había visto enamorarse y casarse, estaba vivo. Se sentía extraño estar sentado en esa casa. Era como estar sentado en una tumba, o quizás en una cápsula del tiempo. En una mesa de comedor que no había visto en años, todo el lugar limpio de polvo y lleno de vida que Jiraiya nunca pensó que volvería a ver. Estaba habitado, tal como siempre debería haber estado, con chaquetas tiradas por todas partes, mantas desdobladas por todas partes, libros acomodados en lugares extraños, platos sucios en el fregadero. Ver la antigua casa de su estudiante habitada de nuevo por el jovencito que nunca pensó que volvería a ver, bueno, era casi demasiado para procesar. Sentía un nudo en la garganta, la cabeza le daba vueltas y simplemente no sabía qué decir. Los dedos de Minato tamborileaban contra la madera de la mesa que él y Kusina habían construido juntos. Ella había insistido en que la hicieran con sus propias manos, aunque ninguno de los dos tuviera experiencia alguna en la fabricación de muebles. El tinte para madera le había teñido las palmas de un marrón castaño durante 3 días y había arruinado su túnica de Hokage para siempre. Tuvieron que apresurarse a hacer una nueva antes de que el tercero se enterara y los regañara por ello, ya que había gastado 5 en su mes como Hokage. Una hazaña realmente impresionante según todos a los que preguntó. Para ser justos, la mitad de los contratiempos fueron culpa de Kusina. Sus bromas no cesaron ni siquiera después de que él asumiera el título de cuarto. ¿Dónde estabas? La voz de Minato resonó como acero templado, golpeándolo con fuerza y destrozando sus muros sin piedad. Un nuevo miedo envolvió a Jiraiya, abriéndole un profundo dolor en el estómago y acelerando su ritmo cardíaco exponencialmente. La presión era tan pesada que apenas podía respirar. ¿Era esto lo que sentían los enemigos del destello amarillo cuando se enfrentaban a él en el campo de batalla? ¿Ese peso inimaginable y esa clara sensación de peligro? No era de extrañar que huyeran al verlo. Yo Minato, balbuceó Jiraiya, con la voz entrecortada. Los dedos de Minato dejaron de tamborilear por completo, pero su mirada no vaciló ni un segundo. Apuntó a su maestro con fuerza, sin inmutarse. Jiraiya lo notó, no solo estaba enojado. Estaba herido, y todo era culpa suya. Minato amaba a su maestro. O quizás ya no. Era difícil controlar su tormenta de emociones, que rugía como un tifón en su pecho.
El dolor, la traición y la rabia por lo que había pasado su hijo luchaban por dominarlo. Jiraiya había aceptado ser su padrino, conocía los riesgos que Kusina corría al dar a luz y la probabilidad de que el Kyuubi se liberara. Habían entrado en el embarazo esperando morir, pero deseando desesperadamente que no, y luchando con todas sus fuerzas por sobrevivir. Jiraiya sabía todo esto y había aceptado ser un refugio para Naruto si algo le sucedía. Así que imagina la sorpresa de Minato cuando regresó y encontró a su hijo cayendo. Para descubrir que no lo habían atrapado, lo habían arrojado. Arrojado a las trincheras como si no valiera nada, abandonado a su suerte en la oscuridad sin saber por qué era tan odiado, por qué no tenía familia o por qué era diferente. Le revolvía el estómago solo de pensarlo. Intentar procesar el dolor que su pequeño hijo había sentido todos estos años era vertiginoso, y lo enfurecía tanto que a veces le costaba contenerse. Le hacían querer quemar Konoha hasta los cimientos. Le hacían querer abrazar a Naruto fuerte y no soltarlo nunca. Se suponía que debías protegerlo. Se suponía que debías criarlo. Se suponía que debías estar aquí, enfatizó Minato con dureza, con un temblor en la voz que se negaba a reconocer. Sus ojos escocían amenazadoramente, pero lo contuvo. Jiraiya parecía como si acabaran de recibir una bofetada. La necesidad de romperle la mandíbula era abrumadora. Dijiste que estarías aquí para él, y que estarías aquí si algo nos pasaba. Entonces, ¿dónde estabas? ¿Por qué no estabas aquí? Jiraiya abrió y cerró la boca varias veces buscando las palabras, sin dejar de mirarlo como si fuera un fantasma. Y quizá lo fuera, pero ¿qué más daba? Su hijo había estado sufriendo y alguien tenía que responder por ello. Hiruzen, quien había permitido que el abuso en la aldea continuara e impedido que Kakashi se acercara a Naruto. Los ancianos, quienes habían decretado que Naruto podía vivir solo en un apartamento a pesar de su edad. Los profesores de la academia, que no le habían dado a su hijo la ayuda que necesitaba. Los miembros de la aldea en su conjunto, todos los cuales le habían dado la espalda. Sabía que no era culpa del civil. Aunque tratar así a un niño estaba mal y quería que pagaran por ello, la ignorancia era algo con lo que habían sido maldecidos. Solo sabían que Naruto tenía en sí al zorro demonio que había matado a tantos. Nadie les había explicado quién era Naruto ni qué era realmente un Jinchuriki. El Hokage debería haberles informado. Naruto era un héroe. Alguien que había sacrificado tanto, y nadie lo sabía. Hay un grupo. La voz de Jiraiya era áspera. Minato lo miró fijamente, indiferente. Jiraiya se removió en su asiento, nervioso. Se llaman Akatsuki. Van tras los Jinchuriki. Minato respiró hondo por la nariz, cerró los ojos, retuvo el aire y luego lo soltó. ¿De acuerdo? Quienes encarcelaban bestias de cola siempre eran el objetivo, ¿desde cuándo era esta noticia? Desde luego, no era excusa si eso era lo que Jiraiya pensaba. Genial, alguien quería coleccionar las bestias de cola para su pequeña colección. ¡Qué noticia tan sorprendente! Deberían encargar a alguien, pero quizá no a alguien con obligaciones previas. Como Jiraiya. Sabio o no, había aceptado ser padrino por encima de todo. Debería haber estado allí, independientemente de quién estuviera cazando. ¿Y si hubieran venido a la aldea a buscar a Naruto y Jiraiya no estuviera? Todo habría sido irrelevante. Genial. Hay un grupo buscando a los Jinchuriki. La voz de Minato sonó tan llena de sarcasmo que hizo estremecer a Jiraiya. ¡Qué noticia tan impactante! ¿Eso anuló lo de criar y proteger a mi hijo? Se suponía que estaría bajo tu custodia, pero ahora veo que fue una decisión insensata. Debería haber escrito en mi testamento que Kakashi se lo quedara. Ya que es el único que intentó quedarse, claramente. A pesar de ser solo un niño. Jiraiya abrió la boca para decir algo, pero Minato ya estaba de pie, la silla chirriando al rascarse contra el suelo de madera. Minato lo fulminó con la mirada. El Sannin nunca se había sentido tan mal. Su alumno lo miró como si no fuera más que un insecto al borde del camino. Tierra bajo su zapato. Se le encogió el corazón, dejándole el pecho vacío mientras el rubio empujaba agresivamente su silla bajo la mesa con un golpe. Parecía aún más enfadado, y Jiraiya supo sin duda que él era el equivocado. Minato tenía razón, y Jiraiya no tenía excusas. Minato, intentó Jiraiya con voz débil. Ya se dirigía a la puerta. No quiero ni oírlo de ti, siseó Minato, con más veneno del que Jiraiya jamás le había oído. Fui un estúpido al pensar que podía confiar en ti para algo tan importante. Naruto y Kakashi se quedaron aquí solos después de que Kusina y yo muriéramos.
No tenían nada más que el uno al otro, pero ni siquiera pudiste asegurarte de que estuvieran juntos, ¿verdad? Porque eso habría sido demasiado duro para ti. Bueno, siento que mi muerte te haya arruinado, Sensei. Hirai ya no encontraba las palabras. No había nada que decir, y solo pudo dejar caer sus propias lágrimas mientras Minato salía furioso de su casa, abriendo la puerta de golpe y azotándola con tanta fuerza que hizo temblar las paredes y las ventanas. Hirai ya se quedó solo, sin saber qué hacer o decir. El arrepentimiento que sentía era inmenso, pero ya era demasiado tarde para sentir algo así. Porque si bien había decepcionado duramente a Minato y Kushina, había decepcionado aún más a Naruto. Y eso, bueno, simplemente no era perdonable. Hirai ya se sentó allí y lloró durante un buen rato. No sirvió de nada. Naruto pensó en ese perro durante muchísimo tiempo. ¿Por qué estaba de tan mal humor? ¿Por qué orinaba espontáneamente cuando se enojaba? Tantas preguntas, ninguna respuesta. Supuso que sería bastante estúpido preocuparse por eso ahora que había terminado. Además, había cosas más importantes de las que preocuparse. Como ese viejo raro que había estado mirando a su padre esta mañana. Parecía que iba a llorar. Quizás era un pervertido. Después de todo, su padre era un tipo bastante guapo. Verás, Naruto se había sentido raro toda la mañana. No estaba seguro de si era el sueño o algo más, pero sentía calor y hormigueo por todo el cuerpo. Pero por dentro. Como si le ardieran los vasos sanguíneos o algo así. No era muy incómodo ni dolía mucho, pero no podía evitar sentir que tenía algo que ver con el perro que orinaba. La sensación se hacía cada vez más fuerte, pero solo la había sentido realmente cuando vio a ese viejo, por alguna razón. ¿Era coincidencia? Estaba furioso y no sabía por qué. Ignorar esa sensación probablemente era lo mejor. Enfadarse solo haría que la gente lo detestara aún más. Oí que tu padre estranguló a alguien el otro día. Sasuke había decidido sentarse a su lado durante la clase de hoy, y Naruto se negaba a admitir en voz alta lo bien que eso le hacía sentir. Aunque fuera idiota y un poco malo, a Naruto le gustaba pensar que tal vez eran amigos. Casi. La idea de tener amigos le parecía agradable, algo que nunca antes había tenido. Aunque él, posiblemente, amigo fuera un Uchiha estirado, al menos Sasuke no lo miraba como si le tuviera miedo ni lo llamara monstruo. ¡Qué asco! Había ido a comer a casa de Sasuke y habían podido jugar juntos, y Sasuke ni siquiera se había visto obligado a hacerlo. Lanzaron kunais juntos y Sasuke le enseñó todos sus peluches favoritos y le dijo sus nombres. Eso debía significar que eran amigos, ¿verdad? ¿Debería preguntar? ¿O era algo que uno sabía instintivamente? Nunca había tenido un amigo aparte de Kasi-san y los perritos, pero eran familia y eso era un poco diferente. Créelo. Exclamó Naruto, abrazando a Pakun con más fuerza. El perro parecía súper engreído, pero ¿por qué Iruka-sensei los miraba como si fuera a orinarse en los pantalones? Qué raro estaba últimamente. No estaba allí, y de repente apareció. Y exclamó Bam. Y lo tiró al suelo. Fue increíble. Sasuke parecía emocionado al escuchar la brutal noticia, con la mirada ansiosa y absorbiendo los detalles. Naruto se pavoneaba, orgulloso de su padre. Su padre era el tipo más genial del mundo, y Naruto quería que todos lo supieran. Su padre era tan inteligente que incluso empezaba a contagiarle a Naruto. Cada vez que su padre le enseñaba algo, lo entendía rapidísimo. Era una locura. Antes apenas podía lanzar un kunai con precisión, pero ahora prácticamente daba en el blanco. Quizás Iruka-sensei debería retirarse y cederle su trabajo al padre de Naruto. Así Naruto podría pasar aún más tiempo con él. Ojalá mi papá estrangulara a la gente en medio de la calle. Sasuke sonaba un poco amargado, su voz salía como un gruñido mientras cruzaba los brazos con petulancia. Naruto normalmente se reiría de él y presumiría, pero según Kasi, se supone que los amigos son amables entre sí. Así que, en lugar de eso, se acerca y le da una palmadita en el brazo a Sasuke en un gesto de consuelo y solidaridad, asintiendo solemnemente. Si es demasiado malo, Sasuke quizá no vuelva a hablarle nunca. No es que le importe ni nada, claro. Solo sería, inconveniente. O algo así. La verdad es que no le importa tanto. En serio. Más o menos. Quizás. El tipo que atrapó a mi papá intentó golpearme. Quizás si alguien casi te golpea, tu papá haga lo mismo. Ofreció Naruto para animarlo. Sasuke asintió, pensativo. Pakun parecía algo preocupado, mirando a los dos niños con aire pensativo. ¡Ay, Dios! Se me olvidó decírtelo.
Anoche tuve un sueño súper loco. Era sobre un perro enorme que orinaba un montón cuando se enojaba. Naruto sintió que el ardor en las venas se intensificaba un poco y le dolía un poco la cabeza, pero lo ignoró para dedicarse a contar su historia. Sasuke escuchó su sueño con fervor, y Naruto decidió que sí. Probablemente eran amigos. Aunque Naruto deseó saber por qué se sentía tan enojado de repente. Qué raro. Tal vez eran esas hormonas que Iruka-sensei decía que todos teníamos. Naruto simplemente sonrió y lo reprimió, como siempre hacía cuando estaba enojado. Porque, curiosamente, esta ira, bueno, de todas formas no la sentía como suya, así que ¿para qué molestarse en complacerla? Minato sí lloró, para que conste. Lloró, rompió una ventana y volcó su escritorio con tanta fuerza que salió volando y rompió la puerta de su oficina. Luego procedió a correr 14 vueltas alrededor de Konoha, arrancó un árbol entero y lo arrojó a unos 400 metros al oeste y demolió el huerto de una pobre mujer. Después regresó discretamente a su oficina y pidió que un equipo genin arreglara el jardín que había arruinado gratis. Después de eso, lloró un poco más y abrió un agujero en la pared de un puñetazo, y luego pasó media hora mirando una foto de Kushina y dos de los dibujos que Naruto le había hecho. Quizás fue un poco dramático de su parte, pero Jiraiya había sido como un padre para él. Alguien con quien podía contar pase lo que pase y quien siempre había estado ahí. Esta traición dolió más que cualquier otra cosa. Le había confiado todo a Jiraiya y el hombre no había hecho más que huir. Pensaba que su sensei era más valiente. Lo admiraba mucho, pero Minato debería haberlo sabido. Que alguien sea un gran ninja no significa que sea una gran persona, y eso era totalmente cierto en este caso. En el fondo sabía que Jiraiya no era la encarnación del demonio ni nada por el estilo. No era un hombre horrible, solo, se había derrumbado bajo la presión, supuso Minato. Simplemente dolía. Dolía muchísimo. Esto era duro para Minato. Abrió los ojos justo después de una tragedia y descubrió que el mundo había seguido adelante sin él. Habían pasado 6 años y su hijo era más grande y estaba herido, y Kakashi estaba herido, y la aldea estaba hecha un desastre, y Jiraiya no había estado allí para ayudar a Minato a recuperarse. No había estado allí para proteger a su hijo, ni a la aldea, ni a nada. Simplemente se había esfumado. ¿Sensei? Preguntó Kakashi vacilante, mirándolo con cierta reticencia. Minato estaba sentado en un rincón de su oficina, en la sombra, como un vampiro temeroso del sol. Era la primera vez que sufría una crisis grave desde su regreso y fue extrañamente catártico. Realmente lo necesitaba, de verdad. ¿Quién hubiera pensado que destruir cosas sería tan terapéutico? ¿Estás bien? Para nada. Dijo Minato con entusiasmo, con la voz más firme de lo que probablemente debería. El rubio suspiró. Esto era una estupidez. No debería estar llorando y dejando que esto le arruinara el día. Jiraiya no merecía sus lágrimas de todos modos. Además, tenía que estar en plena forma para cuando Naruto volviera de la escuela. Iban a abrazarse, pasar tiempo juntos y hacer cosas de padre e hijo. ¡Qué emocionante! Iba a llorar de alegría de nuevo solo de pensarlo. ¿Cómo va la reconstrucción de Luchia? ¿Ya casi está terminada? Por eso estoy aquí, de hecho, admitió Kakashi. Minato se animó un poco, su expresión se suavizó. Alguien, lo hizo estallar. Parte, al menos. No sabemos quién, pero la reconstrucción está en suspenso. Minato lo miró fijamente. Kakashi le devolvió la mirada. Se miraron el uno al otro, un silencio tan intenso que se oía caer un alfiler. Genial. Esto era, tan divertido, ¿verdad? Qué buen día estaba teniendo Minato. Guau. De verdad era demasiado pedir un tiempo para sí mismo, para sentarse en paz y contemplar a su hermosa esposa y las obras maestras artísticas de Naruto. Eso era todo lo que quería. Solo un poco de tiempo para llorar como un hombre y sobrellevarlo. Qué agradable, dijo Minato, poniéndose de pie. Se sentía como si lo hubiera atropellado una locomotora de vapor. Qué bien. Este era, realmente, un día ideal. Al menos Naruto no estaba allí para verlo perder la cabeza y caer en la locura total. Esa era la ventaja de esta gigantesca situación. Por favor, explícame. ¿Qué tan graves son los daños? Bueno, hasta ahora no hay pruebas de quién lo hizo y nadie resultó herido, pero, algunas casas fueron. Kakashi hizo un gesto con la mano, con un aire demasiado frívolo dada la situación. ¿Fueron atacadas con armas nucleares? Atacados nuclearmente. Repitió Minato con voz apagada. Kakashi hizo una mueca visible. Bien, esta era una situación digna de mueca. ¿Atacados nuclearmente?
Atacados nuclearmente era una palabra increíblemente fuerte, no había manera, convertidos en cráteres. Intentó Kakashi. Minato apretó los labios. Ah. Sí, eso le sonó mucho a bombardeado. Claro que el único día que Minato no va a ver qué pasa allá abajo, pasa algo así. Apostaría a que Danzo también está detrás. Es demasiado viejo para esto. ¿O es demasiado joven? Un poco de ambas cosas. Es padre soltero, ¿sabes? Y viudo. Aún no ha procesado eso último, por cierto. Es solo cuestión de tiempo. Genial. Así que tenemos un caso de lo que probablemente sea terrorismo doméstico. Minato suspiró profundamente, encorvándose. Muy bien. Que alguien me traiga mi sombrero. Necesito ser intimidante y el rojo alrededor de mis ojos no va a ser suficiente. Kakashi, sin decir palabra, hizo lo que le dijo. Minato solo suspiró con más fuerza. Bueno. Esto ya se está volviendo asqueroso y redundante. ¡Qué asco! Naruto miró con disgusto al pez naranja que se acercaba sigilosamente, retrocediendo por el agua sucia para separarse. Unos ojos rojos lo observaban con irritación desde detrás de unas gruesas rejas de metal. Naruto estaba bastante seguro de que lo estaban juzgando, así que se dio la vuelta. No era él quien se estaba meando espontáneamente. No creo que el pis deba ser de ese color. ¿Estás aquí otra vez? Gruñó el perro gigante. Parecía menos propenso a insultar a Naruto hoy, lo cual era agradable. Naruto seguía sin acercarse a esa jaula. La orina probablemente estaba más concentrada allí, y el perro intentaba golpearlo cuando se acercaba. Ya era bastante malo como para tener que meterse en el agua. ¿Por qué estás aquí otra vez? ¿Cómo iba a saber la respuesta a esa pregunta? Tengo 6 años. Naruto arqueó una ceja. El perro pareció a punto de discutir por un momento, pero solo suspiró, lanzando una ráfaga de aliento caliente tan fuerte que casi tiró a Naruto hacia atrás. El agua se onduló, y el pis se acercó. Naruto retrocedió de inmediato e intentó no arrugar demasiado la nariz. Este tipo también necesitaba cepillarse los dientes. En serio, tío, no creo que eso sea saludable. ¿Por qué orinas tanto? ¿Qué estás bebiendo aquí? Espera, no respondas. No es pipí. Ya te lo dije, rata. Ah, así que iba a haber insultos. Eso fue grosero. Además, nunca había dicho específicamente que no era pipí que Naruto recordara. Pero no se lo iba a decir al perro. Sospecha que solo lo enojaría 10 veces más. Sal de aquí. Te mataré. Naruto quería señalar que probablemente moriría antes por las numerosas violaciones del código sanitario en ese lugar, pero decidió que no era buena idea. Miró a su alrededor, absorbiendo la inmensa oscuridad que parecía eterna. El agua parecía sucia hasta donde alcanzaba la vista, lo que implicaba que ese perro llevaba mucho tiempo atrapado allí. Pistas de contexto, gente, pistas de contexto. ¿Era por ser un imbécil? La gente mala iba a la cárcel. Naruto simplemente no estaba seguro de por qué esa cárcel aparecía en su sueño, eso era todo. El perro lo observaba de una manera que, de alguna manera, transmitía con precisión su enfado. De hecho, tenía pupilas agujereadas, algo que Naruto no recuerda que tengan los perros, pero sus orejas son demasiado largas para ser un gato. Quizás, al crecer, sus pupilas se dilataron. Tiene sentido. Como los bebés al principio son regordetes, pero sus extremidades se vuelven más delgadas a medida que crecen, y lo mismo ocurre con sus caras. Naruto sabe que su cara es redonda ahora, pero cuando crezca como su padre, se volverá más cuadrada. Eso significa que este tipo es muy viejo. De lo contrario, no habría estado tan estirado. ¿Acaso la jaula crece con él? ¿O siempre fue así de grande y simplemente se adaptó? Es enorme. Naruto tiene muchas ganas de tocarle la nariz, pero probablemente se lo comería si lo intentara. Entonces, ¿y ahora qué? Preguntó Naruto. El perro se burló. Oye. No seas cruel. Hoy ha sido un día de locos, ¿sabes? Alguien atacó el antiguo complejo de los Uchiha, ¿te lo puedes creer? Volaron casas y todo. Ahora mi padre está furioso y la policía no puede volver al centro de la aldea. Iremos a verlo mañana cuando salga el sol y los Zanbu hayan terminado de registrar el lugar. El perro volvió a bufar, esta vez más fuerte. No servía de nada. Naruto suspiró, deseando poder sentarse. Ojalá conociera ese genial poder ninja que te permitía pararte sobre el agua. Había visto a Kakashi usarlo antes para pisar el agua de la bañera. Era un truco genial, y Naruto lo había aplaudido mucho. Una afirmación positiva para recordarle que era genial y que lo estaba haciendo muy bien, obviamente.
Naruto desea seguir sus pasos. Bien. Se lo merecen, dijo el perro, con los labios curvados hacia atrás, revelando unos dientes muy afilados. Naruto hizo una mueca pensativa, poniendo las manos en las caderas y asintiendo con aire observador. Tiene unos caninos impresionantes, muy afilados. Son sorprendentemente blancos para alguien que lleva tanto tiempo allí. ¿Tendrá un cepillo de dientes gigante por ahí? No creo que nadie merezca que le vuelen la casa, aunque aún no viva en ella, admitió Naruto, pero cada uno tiene derecho a su propia opinión. Incluso los perros grandes. ¿No te gustan los Uchiha o algo así? Bueno, supongo que lo entiendo si es así, pero es bastante prejuicioso viniendo de un perro gigante que se orina encima. Y que está en la cárcel. A menos que seas víctima de un sistema injusto, mi padre me contaba todo sobre los encarcelados injustamente ayer, y luego leí más sobre ello en un libro. Empezó a salir más naranja, y Naruto lo miró con recelo. Debería ir a que le revisaran. No. Es pipí. El perro le aulló, golpeando con las patas mientras parecía leerle los pensamientos a Naruto directamente en la cara. Una reacción extrema que confirmó que, de hecho, era orina. El movimiento provocó otra ola en el agua, y la orina se acercó. Naruto retrocedió unos pasos bruscamente, mirando la naranja antes de volver a mirar al perro y arquear una ceja. Recibió un gruñido furioso por sus problemas, y el perro lo atacó a través de los barrotes. Los Uchiha son la escoria de la tierra, mocoso. ¿Quién crees que me trajo aquí? Son viles. Unas alimañas controladoras y manipuladoras que solo anhelan el poder para sí mismas. ¿Y les culpas por meterte ahí? Intentas matarme, y soy como un niño. Señaló Naruto, anotando que le preguntaría más tarde a Kashi si era una alimaña controladora y manipuladora. El perro se detuvo un momento a mirarlo. Parecía bastante incrédulo, como si la lógica de Naruto no funcionara. Falso, por cierto. Era la vez que tenía más sentido en su vida. O sea, no paras de insultarme y todo eso, y acabas de admitir que apoyas al terrorismo. Si hubiera un perro gigante corriendo por ahí atacando a niños y insultándolos, también lo metería en una caja. Bueno, les daría un baño. Que no tengas uno está fatal. El perro lo miró estupefacto, como si fuera un completo idiota. Naruto resopló un poco, cruzando los brazos sobre el pecho a la defensiva. Morirá en esta colina. Si alguien es malo, lo encierran, sin excluir a los perros grandes. Naruto está seguro de que este tipo ha pasado por mucho en la vida. Crimen, abuso, soledad, disfunción vesical aguda. Parece una vida difícil, pero Naruto lo entiende. De verdad que sí. Ha pasado toda su vida siendo odiado y abandonado, hasta hace muy poco. Ahora tiene sueños extraños sobre descendientes de Clifford realmente crueles que lo maltratan verbalmente y lo insultan. Quizás Pakun tenga razón y necesite terapia. Un puente que cruzar cuando llegue el momento. Nada de eso es excusa para ser un imbécil. Naruto mira sus pies, irritado. ¿Tiene algún corte? Porque la piel rota es una sentencia de muerte en agua como esta. Casi puede oler la infección. ¿Cómo hace casi eso del agua? Tendrá que preguntarse si va a seguir apareciendo por aquí. Todo esto es falso, claro, pero tampoco quiere que su yo soñado sufra. Eso sería lo más patético de la historia, en la opinión experta de Naruto. Al menos el perro ahora parece menos enfadado. Eres un roedor raro, dice el perro, y entonces hace clic. A Naruto se le cae la mandíbula. Las patas raras, el hocico estrecho, las extremidades de forma extraña. Tiene toda la razón cuando dice que no es un perro. Esto tiene mucho más sentido. Las orejas, quizá no, pero si las pupilas y las extremidades están estiradas, ¿por qué no podían estarlo también las orejas? Llamar constantemente a Naruto rata y alimaña, proyectaba su propia inseguridad. Madre mía, Naruto es una persona horrible. ¿Cómo no se dio cuenta antes? Dios mío, exhaló Naruto suavemente, juntando las manos frente al pecho con un gesto significativo. Lo siento mucho. Debiste haberme dicho que eras una rata desde el principio. No hay nada de malo en ello, de verdad. La verdad es que me gustan mucho las ratas. Son bastante geniales. Con razón te molestó tanto que te llamara perro. Ahora, estar en lo que sin duda es el equivalente a una alcantarilla es mucho más fácil. Naruto observa cómo la gran rata se levanta lentamente, con los ojos entrecerrados y un cuerpo que parece rebosar de energía. Naruto observó sus extraños dedos. Tenía razón. Esos no eran patas. Eran manos de rata enormes. ¿Cómo no lo había visto antes? Era solo un roedor desnutrido, y por eso se veía tan delgado y raro.
Naruto ha sido tan insensible, identificando mal su especie todo este tiempo. Tú, gruñó la rata, y el retumbar de su voz hizo vibrar peligrosamente los barrotes de su jaula, haciendo que Naruto se estremeciera. ¿Acaso los perros están emparentados con los roedores? ¿O hay una gran rata roja en algún lugar que también tiene su propio libro? O tal vez quien escribió ese libro también confundió a su rata con un perro, así que ha estado equivocado todo el tiempo. Pequeña molestia. La rata empezó a orinar rápidamente. Naruto retrocedió unos pasos solemnes y suspiró al oír los gritos. La escena era realmente extraordinaria. Hasta donde Minato podía ver, no parecía haber un patrón en la explosión de las casas. Parecían elegidas al azar. Un cráter aquí, un cráter allá, salpicadas por todo el complejo. Era un milagro que los ataques hubieran ocurrido de noche, después de que los equipos de construcción ya se hubieran ido a casa. Fue una pequeña gracia en una situación desastrosa. Minato no pudo evitar hacer una mueca. ¿Qué vamos a hacer? No dejaron ninguna prueba. Fugaku frunció el ceño, observando el lugar donde una vez estuvo la casa. Sí, ninguna prueba era el eufemismo del año. No había ninguna señal de que alguna vez hubiera habido una estructura aquí, aparte de la enorme hendidura en el suelo donde una vez estuvo. Es como si alguien la hubiera sacado con una pala de helado y se la hubiera llevado. La mayoría de las casas seguían en pie. Solo había algunas que, no. Minato estaría casi impresionado si no estuviera tan cansado. Quiere ir a casa y pasar tiempo con su hijo. Color. Quizás huellas dactilares, si se sienten desordenadas. Bueno, estoy casi seguro de que todos sabemos quién cometió este crimen de odio en particular. Minato resopló. Él y casi todos los demás en el consejo sabían, de hecho, quién estaba detrás de esto, pero no es que pudieran decir nada al respecto. No sé cómo perseguirlo sin pruebas. Las acusaciones infundadas solo arruinarán aún más nuestros planes. Creo que nuestra mejor opción es colocar hombres, de la policía y Ambu, para vigilar el lugar cuando no esté ocupado. Eso al menos evitará que alguien intente algo tan directo de nuevo. Fugaku emitió un gruñido evasivo que indicaba que estaba de acuerdo, pero no estaba muy contento. Minato tampoco, pero ya había sufrido su merecido colapso mental. Al menos eso significaba que se lo estaba tomando mucho mejor de lo normal. Además, Naruto parecía estar pasándoselo en grande en los cráteres. Él y el hijo menor de Fugaku, Sasuke, se habían deslizado en uno y jugaban en la tierra húmeda y arcillosa que habían desenterrado juntos. Honestamente, Minato parecía estar haciendo lo que parecía una rata con orejas larguísimas. Probablemente era el nuevo amigo imaginario con el que había soñado. Al parecer, Naruto creía que era un perro, pero luego concluyó que en realidad era un roedor, aunque le daba vergüenza admitirlo. Naruto había proclamado con orgullo que ya no debía especular sobre la especie de su nuevo amigo y que solo debía llamarlo Kurama. ¡Qué nombre tan bonito y creativo! Minato está muy orgulloso. Espera, ¿sabes quién lo hizo? ¿Por qué no vas a darle una paliza? Preguntó Naruto desde donde estaba sentado junto a Sasuke, quien estaba construyendo una especie de casa para la rata de arcilla. Su trabajo en equipo era realmente inspirador. En tu lugar, lo metería en la cárcel. Volar casas parece bastante peligroso. Sí. ¿Y si había alguien en la casa? Dudo que lo revisaran. Probablemente solo tuvieron suerte. Preguntó Sasuke. Espera, no estaba construyendo una casa. ¿Era una jaula? Naruto ya había mencionado que su amigo imaginario estaba en una perrera enorme. Minato se preguntó si eso tenía algún simbolismo traumático. Debería llevar a Naruto a hablar con alguien. El chico ha pasado por mucho. Es un hombre importante y poderoso. Necesitaríamos pruebas si quisiéramos condenarlo. Fugaku gruñó en respuesta, frunciendo el ceño. A veces era fácil olvidar que habían envejecido mientras Minato estaba en su extraña inmovilidad. Mucho había cambiado durante la ausencia del rubio Kage, y todos sus antiguos amigos se habían vuelto cautelosos y cansados ante la inestabilidad de Konoha. Naruto y Sasuke intercambiaron una mirada que dejaba claro que pensaban que todo aquello era una tontería. Minato está en la misma situación. Sabe que Danzo lo ordenó. Lo enfurece, y su irritación latente aumenta. Ha estado nervioso desde su conversación con Jiraiya y todo esto no le ayuda a bajar el estrés. ¿Por qué no pueden todos simplemente relajarse? Lo último que Konoha necesita es una guerra civil. Si demuestran ser más débiles, las otras aldeas ocultas les atacarán con furia. Espera, si sabes quién lo hizo, ¿por qué no lo incriminas? No está mal si es culpable, intervino Naruto.
Minato abrió la boca para decir algo, pero se detuvo, mirando fijamente a su hijo. Ahora le estaba dando la lata. Solo inventa una prueba falsa y di que la encontraste durante tu investigación. ¿Cómo lo va a saber? Si dice que es falsa, solo está admitiendo que sabe que es falsa, lo que significa que sabe algo que no te dijo, lo cual es infringir la ley. E incluso si descubre que es falsa, parecerá súper sospechoso que lo haya señalado desde el principio. Todos sabrán que oculta algo. Minato se quedó mirando un rato más. Fugaku también, observando a Naruto colocar cuidadosamente su rata en la jaula que Sasuke había hecho. Sasuke asintió con aprobación, a la acción o a las palabras de Naruto, quién sabe, antes de tomar otro puñado de barro y empezar a palmearlo para que pudieran hacer la parte superior. Naruto hizo lo mismo, con los pantalones cortos y la parte inferior de la camisa sucios y húmedos de barro. Tenía los brazos, las piernas y la cara manchados. Era adorable. Eso, Fugaku se quedó callado, frunciendo el ceño. Minato sintió que su orgullo se hinchaba como un globo en su pecho. Vaya. Sí, eso fue, algo fuera de lo común. Y, siendo honesto, una muy buena idea. Si Danzo quería venir a volar propiedad privada, podrían arruinar su reputación por completo. Esto lo asustaría, tal vez lo suficiente como para que se retractara por completo. Esa es una gran idea, dijo Minato con voz distante. ¿Por qué Naruto sabe esto? No recuerda haberlo sabido a los 6 años. Eres muy inteligente. Gracias. Naruto resopló felizmente, con aspecto complacido. Me vi obligado a madurar muy rápido. Kurama lo dijo cuando le pregunté si también lo odiaba toda su aldea. Resulta que sí. Creo que ahora somos amigos, aunque todavía quiera matarme. Al menos por fin me dijo su nombre. Probablemente sea el primer paso hacia la recuperación. Minato hizo una mueca mientras Sasuke asentía, con aspecto interesado. Sí, definitivamente necesitaba terapia con eso.